Hola y bienvenidos oyentes a otra sesión de podcast educativo sobre arte e historia. Continuamos la colección destinada al análisis de cuadros de la colección del siglo XIX del Museo del Prado en Madrid. Para esta sesión les traigo un óleo sobre lienzo que fue realizado hacia 1813 por José Aparicio Inglada y que se llama Rescate de cautivos en tiempo de Carlos III y que podemos visitar en la sala 64 del Museo del Prado. No obstante, el cuadro homónimo y original desapareció de las colecciones del museo y lo que se expone es un boceto preparatorio del original. Pero antes de hablar del cuadro, es preciso que conozcamos un poco a su autor. Este pintor alicantino es uno de los máximos exponentes de la pintura neoclásica española. Comenzó su formación artística en su ciudad natal para posteriormente ingresar en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y en la de San Fernando de Madrid. Continuó sus estudios en París entre 1798 y 1807 y al año siguiente marchó a Roma, donde tuvo que permanecer hasta 1814 a causa de la invasión napoleónica. Allí pintó el cuadro que nos ocupa, El rescate de cautivos en tiempos de Carlos III, que terminó en 1813 y que terminaría regalando a Fernando VII a su regreso a España tras la Guerra de Independencia. Pero, ¿qué es lo que representa el cuadro? El cuadro recuerda el rescate en 1768 de un amplio número de cautivos en Argel, por orden de Carlos III. El citado monarca había dispuesto el rescate de los pobladores de Tabarca, una pequeña isla de origen fenicio a unos 300 metros de la costa del continente africano, cuyos habitantes de origen genovés, dedicado a la pesca del coral, después de haber estado bajo la protección de España hasta el año 1738, pasaron al dominio del rey de Túnez, cayendo posteriormente en poder de los argelinos, que los redujeron a la esclavitud y obligándoles a trabajos forzados, recluyéndolos en lóbregas mazmorras. En su rescate intervinieron los padres trinitarios, que a la sazón tenían hospitales establecidos en Argel y Túnez. También intervinieron los padres de la Orden de la Merced, o mercedarios, llamados vulgarmente mercenarios. Estas órdenes religiosas con sede en Alicante se dedicaban principalmente a la redención de cautivos. El día 8 de diciembre de 1768 quedaron redimidos los cautivos de Argel, según se había convenido y trasladados a la sede de los mercedarios en Alicante. Debido al pequeño tamaño de la sede de los mercedarios, don Guillermo de Baillencourt, gobernador político y militar de esta ciudad, dispuso lo necesario para que fuesen alojados en el Colegio de los Padres Jesuitas, deshabitado desde la madrugada del 3 de abril de 1767, en que se dio cumplimiento en Alicante la real sanción de Carlos III que los expulsaba de sus dominios. Los tabarquinos permanecieron en Alicante hasta el mes de abril de 1770, cuando serían trasladados a la isla de Santa Pola, actual isla de Tabarna y la única isla habitada de la Comunidad Valenciana. Durante el siglo XVIII, esta isla inhabitada servía por entonces de guarida a los moriscos que pirateaban estas costas, siendo un peligro para las embarcaciones y una amenaza constante para los pueblos y caseríos circunvecinos. Su traslado fue dispuesto por Carlos III y por recomendación del conde de Aranda, presidente del Consejo de Castilla. Para la colonización de la isla se fortificaría y se construirían las casas de los nuevos colonos, que rebautizarían la isla como Nueva Tabarna. Con esta decisión se solucionaron dos problemas: se reubicaba a los tabarquinos exiliados y se establecía un control de la piratería. El cuadro representa el momento preciso en que los tabarquinos fueron rescatados. Con la representación de aquel hecho, ocurrido casi medio siglo antes, Aparicio servía a la restauración de la monarquía borbónica en la figura de Fernando VII, a la que había sido fiel hasta el extremo de haber sufrido cautiverio como otros pintores españoles en Roma por haberse negado a jurar fidelidad a José Bonaparte. Y también defendía el prestigio del estamento religioso en contra de la conducta observada por Napoleón en Roma. Para terminar, lanzaré una serie de preguntas. José Aparicio Inglada se convirtió en un artista muy célebre en su momento a causa de los temas patrióticos relacionados con la Guerra de Independencia. ¿De qué manera fomentaba este tipo de pintura histórica la vuelta de la dinastía borbónica? ¿Y cómo ayudó posteriormente a su consolidación tras la Guerra de Independencia? Gracias por oírme y hasta otra.